Feliz Día de la Madre. Hoy en muchas partes del mundo se está conmemorando el Día de la Madre. Y aunque es interesante que la Escritura no nos pide que lo celebremos, no hay una ordenanza bíblica para hacer celebraciones como esta, es interesante que la Escritura sigue diciendo que honremos a nuestro Padre y honremos a nuestra Madre para que seamos de largos días sobre la faz de la tierra. Quiero recordar junto a ustedes un pasaje de la Escritura pero muy conocido, el cual quiero utilizar el día de hoy para poder compartir una palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas, y particularmente para aquellas de ustedes que son madres, que son mujeres abnegadas, que han sacado a sus hijos adelante. Algunas de ustedes contra toda adversidad, algunas de ustedes tienen la dicha de tener un padre en casa, un hombre que pueda aportar valor significativo a la familia, pero quizás otras no. A otras de ustedes les ha tocado sacar a sus hijos adelante, ya sea que ustedes tengan un esposo o no, estén casadas o no, y son madres. Esta es una palabra para todos nosotros. El capítulo número 2 del libro de Éxodo nos relata una historia por demás apasionante. Leo desde el verso 4. Está relatando ese momento donde Moisés es puesto por su propia madre en el río Nilo, protegido de una arquilla, de una arca, donde su madre lo pone. Y dice el verso 4, una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el arca en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que la recogiera. Cuando ella abrió el arca, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la misma madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. ¿Qué pasaje más maravilloso de la Biblia? Me encanta la Escritura porque no es un libro azucarado, no es un libro con turrón encima. Es un libro que nos habla de la crisis. Es un libro que nos habla de la preocupación de una madre que dio a luz a un hijo, que tuvo la valentía de dar a luz a un hijo, aun y cuando había en su época una ordenanza del faraón de matar a todo niño varón que naciera de los hebreos. Esta madre valiente decidió dar a luz a su hijo. Y aún en medio de su valentía, sabiendo que su hijo podía ser asesinado por los soldados y por los hombres de Faraón, en cualquier momento preparó un arca para dejar ir a ese niño en un río que tenía tantas adversidades. Un río que devoraba lo que fuera que estuviera en él, porque dentro de ese río habían reptiles, habían víboras, habían animales que devoraban cualquier otra especie que fuera devorable. Y es interesante cómo esta madre, con su valentía, toma a su hijo y lo pone en un arca que ha preparado para él. Me encanta la Biblia porque es un libro que nos habla de un Dios todopoderoso que está con nosotros y que podemos encarrilarnos y de alguna manera posicionarnos en su voluntad aún en medio de la crisis. Esta era una mujer en la voluntad de Dios. Esta era una mujer que no sabía que ella estaba soltando, dejando ir a un hijo, haciendo libre a un hijo de sus cuidados, que después iba a ser un hijo que le iba a librar a ella de los maltratos del faraón. Era una mujer soltando un hijo cuyo propósito y cuyo futuro ni siquiera ella misma conocía. Era una mujer dando a luz a un hijo, dejando en libertad a un hijo tan pequeño y tan indefenso, porque ese hijo Dios lo habría de tomar y hacerlo el gran libertador de Israel. Es curioso, madres, cómo ustedes a veces ni siquiera tienen la idea de qué es lo que están criando.
Es curioso cómo ustedes como madres a veces no tienen probablemente quizás ni una pista de qué clase de hombre, qué clase de mujer Dios les ha encomendado a cuidar. Es interesante porque en este pasaje yo puedo ver tres aspectos muy importantes en la vida de Moisés. Primero, Moisés debe de tener una madre. Bueno, y de alguna manera es la visa para entrar en este mundo. No hay forma de venir a esta tierra si no es a través de una de ustedes. Incluso Dios respetó tanto ese convenio, esa manera de hacer las cosas y de vivir la vida, que Dios decidió que Él mismo hecho carne, Dios hecho carne, Jesucristo, nuestro Salvador, entró a la vida y entró a la tierra, entró a este ambiente llamado mundo nuestro a través de una de ustedes, a través de María. Es interesante cómo Dios ha buscado en la mujer encontrar a alguien con quien hacer negocios. Es interesante cómo Dios ha visto hacia la mujer como una socia, como una colega, como alguien a través de quien enviar Él a sus escogidos y a sus amados hijos. Dios estaba buscando colaboración para introducir a la tierra al libertador de Israel, a un hombre que durante 400 años fue reservado y fue preparado para un momento tal que iba a significar la liberación de más de 1 millón de personas de la esclavitud de Egipto. Es interesante porque llega un punto donde la madre de Moisés no puede hacer más. Es curioso porque llega un momento donde la madre de Moisés ya no tiene más recursos. Lo que pudo haber dado lo dio, lo que pudo haber hecho por Moisés lo hizo, lo que pudo haber provisto para Moisés lo proveyó, pero ya no pudo más. Y entonces prepara un arca. Y entonces prepara al niño, lo pone en una canastilla, en una arca pequeña. Se asegura de que esa arca esté protegida y de alguna manera lo suelta, pero no se lo suelta a cualquier cosa. No se lo entrega al río Nilo, no se lo entrega a la suerte, no se lo entrega a las circunstancias, no se lo entrega incluso a las mismas decisiones de Moisés, porque Moisés no sabía ni podía decidir en ese momento. Ella se lo entrega a Dios. Madres, hay momentos donde ya no podemos hacer más. Hay momentos donde quizás sus recursos se van a escasear. Hay momentos donde probablemente algunas de ustedes que les ha tocado ser madres a tiempo completo, porque de alguna forma tienen alguien quien les apoya en casa, un hombre, un padre que está apoyando en casa, o aquellas de ustedes que les toca ser madres a medio tiempo y trabajadoras a tiempo completo, porque les ha tocado sacar solas a sus hijos. Cualquiera que sea la circunstancia que ustedes estén viviendo y probablemente se han agotado sus recursos, se ha agotado su paciencia, se ha agotado su sabiduría para poder guiar a un hijo que probablemente está causando demasiados problemas. Déjeme decirle algo. Cuando se acaban sus recursos de madre, entonces Dios proveerá sus recursos. Los recursos de la madre de Moisés se habían terminado. Ella soltó a su hijo, lo encomendó a Dios y lo puso en el río Nilo. Y ahora, curiosamente, pero casualmente, de esas cosas que solamente Dios puede provocar, la hija del faraón sale a darse un baño al río y cuando ve flotar el arca. Esta vida se trata de flotar. Esta vida tiene que ver con flotar y con sobrevivir ante las circunstancias que la vida misma nos presenta. Moisés no sé cuánto trecho recorrió en el río, pero fue lo suficiente como para poder flotar y para ser librado de depredadores, de víboras, de cocodrilos, de lagartos, lo que quiera que hubiera en el río que pudo haberlo devorado. Hoy nuestros hijos están en un río que los puede estar devorando. Hoy nuestros hijos tienen al alcance de la mano acceso a internet que puede ser tan dañina pero también tan beneficiosa. El río Nilo llevaba mucha vida en sus márgenes, pero también dentro de sus aguas llevaba mucha muerte. Este mundo es un mundo donde hay mucha vida y mucha oportunidad, pero también hay mucha maldad y hay mucha destrucción. Nuestros hijos están allí y nosotros como madres, como padres, debemos de desarrollar la capacidad de poder dejar a nuestros hijos navegar en la vida, encomendados por Dios. Ahora, Dios escoge para Moisés a alguien que cuando lo ve le causa atracción.
Dios escoge para Moisés a una doncella que tiene todos los recursos para darle la educación a Moisés que probablemente su madre no podía darle. Y es aquí donde entra el segundo punto. Moisés, para crecer a su potencial y para desarrollarse a lo que Dios tenía para él, necesitó de dos cosas: de una madre y de un mentor. La hija de Faraón se convirtió en su mentor. La hija de Faraón le propició a Moisés la plataforma para llegar a ese punto donde Dios lo habría de usar. En la vida necesitamos esos tres elementos: madres, mentores, pero también necesitamos momentos. Y es interesante cómo la educación que Moisés recibe desde el palacio del faraón le permite tener una educación suficiente como para ser un guía, como para ser alguien preparado, como para ponerlo en una plataforma desde la cual él habría de hacer la voluntad de Dios. Moisés tenía el corazón y tenía la preparación para caminar como un príncipe, pero también para sentir como un esclavo, porque sus raíces lo hacían volver a la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y un día Moisés sale a su ventana y observa desde su ventana todos los abusos y los vejámenes que el pueblo de Dios recibía de mano de sus esclavizadores, los egipcios. Y entonces Moisés tiene su momento, tiene un momento, tiene una madre, tiene una mentor, pero ahora va a tener un momento. Los mentores siempre son gente que Dios pone en nuestro camino, gente a la que le agradamos, gente a la que simpatiza con nosotros, gente que de alguna manera Dios va a usar para proveernos los recursos que mamá no nos pudo dar, que papá no nos pudo dar. Y así como no se escoge a una madre, tampoco se escoge a un mentor. Es una provisión divina que nuestros hijos no solamente nos tengan a nosotros como padres. Dios les va a proveer mentores, pero también Dios les va a proveer a nuestros hijos, así como a nosotros, momentos que van a despertar en nosotros algo, momentos que van a develar en nosotros algo, momentos que nos van a sacar de la comodidad probablemente de una arquía que flotaba en el río hacia ese potencial que nosotros tenemos. Tal vez esta pandemia está permitiendo que tú estés pasando por uno de esos momentos donde no sabes qué vas a hacer, donde no sabes qué va a pasar. Yo quiero animarte e invitarte a que tengas paz y a que reconozcas que estos son los momentos donde Dios va a develar tu potencial. Pero por favor, no te quedes llorando lo que perdiste, no te quedes llorando lo que te quitaron, no te quedes llorando a la persona que ya no está contigo, a quien se fue. Quédate esperando en el Señor. Quédate reconociendo que este momento tiene la capacidad de sacar lo mejor de ti. Quizás este momento que estás viviendo sea el momento que defina tu destino, el momento que defina tu vida, el momento que de alguna manera Dios use para sacarte adelante y para mostrarte por qué te dio a la madre que te dio, por qué tuviste los mentores que tuviste, por qué ahora para este momento Dios ha usado toda tu historia para traerte hasta este momento de destino en tu vida. Feliz Día de la Madre. No olvides, tus recursos como los míos son limitados. Nuestros hijos, más que hijos nuestros, son hijos de Dios. Dios proveerá para todo lo que ellos tengan en el paquete de su destino. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta una próxima.